Ryan Little. Bueno, ahora sí que sí. Buenos días, bienvenidos a un vídeo más conmigo. No he hecho la presentación así como tal porque yo cuando me despierto no soy persona. Habréis visto que últimamente lo que estoy haciendo es intentar vestirme y maquillarme para, digamos que, activarme un poquito más y que no me dé pereza apalancarme en el sofá. Sí que es verdad que estos días estoy yendo a andar un montón con mi hermano, pero hoy toca limpieza porque tengo ahí un montón de ropa acumulada. Mi armario necesita una limpieza urgente de sacar cosas que no utilizo, guardarlas, meterle ya ropa de entretiempo, quitar sudaderas así gordísimas. Aunque bueno, dicen que va a cambiar el tiempo. No lo veo yo muy cambiante hoy, lo veo bastante soleado. Así que nada, me acompañáis en un día bastante chulo. Hoy nos vamos de museo. Así que quedaros conmigo si queréis continuar conmigo este día tan soleado y maravilloso. Buenos días, princesa. Chiqui. ¡Vamos a hacer arepas! Bueno, quien me conoce bien sabe que amo la comida de todas las partes del mundo. Bueno, de casi todas, no he probado todas obviamente, pero las arepas venezolanas son mi perdición. Y hoy voy a hacer mi favorita, que es la reina pepiada. Así que nada, si queréis ver cómo se hacen las arepas de una manera bastante noob, porque no soy yo aquí una experta haciendo arepas, aunque he hecho varias veces y me han sabido quedaros. Ryan Little. Bueno, unas arepas originales venezolanas obviamente van rellenas, pero es que yo nunca soy capaz de hacer el grosor perfecto para luego poderlas abrir y rellenarlas. Entonces lo pongo por encima, o sea, no me lo tengáis en cuenta. Me encantan, pero yo no me llega hasta ahí, de verdad, es que no. Siempre las destrozo y paso a destrozarlas. Entonces lo pongo por encima y ya está, que eso sería más parecido... No, cachapa es lo que parece una crepe. Patacón, parecería un patacón, pero los patacones son de plátano. Bueno, ya he acabado de comer y por no quedarme sentada sin hacer nada, para que pueda la comida bajar mejor, voy a ponerme a arreglar el armario, como os he dicho antes. Y nada. Pasa que a veces nuestro cuarto y nuestro armario representa de cómo nos sentimos realmente. Y yo esta semana, como he estado un poco chof, porque
Aquí en Valencia tenemos una fiesta que os haré un vídeo explicando todo esto porque para mí es muy importante todo lo que es el tema relacionado con las fallas. Para los que no seáis de aquí, os lo explicaré qué son las fallas todo lo mejor que pueda porque las fallas son mucho, pero al no tener fallas y al ser tan importante para mí, digamos que he tenido un poco el cuarto desordenado, el armario desordenado, la alimentación ni te cuento. Y todo es por esto, porque ha reflejado mi estado de ánimo que era desordenado total aquí. Con esto y me estoy dando cuenta de que siempre me quejo que no tengo ropa, no tengo pantalones, sobre todo no tengo pantalones. Y sí que tengo pantalones, pero a mí es que cuando me da por una cosa, olvídate, este iceberg que he hecho aquí también será otro vídeo. Todo van a ser vídeos. Ryan Little. Bueno, aquí voy a terminar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y si quieres más, ya sabes, dame un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.